Hola, muy buenas noches, bienvenidos a El Faro de este 3 de diciembre y martes. Miren, la vicepresidenta Mónica Oltra está viviendo seguramente en estos momentos los peores momentos políticos y quizás personales de su reciente trayectoria. Resulta que su exmarido, pero que era su marido cuando ocurrieron los hechos, ha sido condenado a 5 años de cárcel por abusos a una menor. Hasta aquí los hechos. Y ahora, porque estamos en nuestro derecho, déjenme que hagamos nuestra interpretación. Ahora mismo hay una legión de apesebrados y de plañideras rasgándose las vestiduras porque los titulares sobre este cabroso asunto, más habitual, más frecuente, por otro lado, de lo que nos gustaría, incluyen el nombre de Mónica Oltra cuando se ha de informar, por ejemplo, sobre este tema. Y también porque hay quien se atreve a establecer relaciones o responsabilidades políticas entre el abuso cometido por su marido, ya sentenciado, y la condición de responsable de la cosa, de las políticas sociales del gobierno. Pues claro que las hay. Y claro que Mónica Oltra debería dimitir. Pero vamos a ver, ¿era o no era el tal Luis Eduardo Rodríguez marido de Oltra cuando abusó de la niña? Lo era. Era la condición de jefa del asunto de Oltra la que seguramente propició que la niña no se atreviera a denunciar, que una vez denunciado el caso no se trasladara a la Fiscalía de Menores y que el tipo este haya seguido en su puesto hasta ayer mismo. No lo digo yo, lo dice el juez. ¿Por qué no lo enviaron a casa? ¿Por qué la niña llegó esposada al tribunal? Dentro de una estrategia de presión a la menor para que se pensara bien lo de cantar en el juicio. En fin, hay multitud de elementos por los que en un país normal Mónica Oltra cesaría inmediatamente de su cargo, porque en un caso parecido cerró el centro de unas monjas en Segorbe, que luego la justicia ha anulado, y acusó a un monitor y lo despidió por lo mismo, y luego ha resultado ser inocente. Porque Oltra usa raseros diferentes en función de las circunstancias y sobre todo, porque es ella quien ha marcado las normas y las dimensiones de la cancha, con sus camisetas y sobre todo sus denuncias falsas que han arrastrado por el fango del descrédito, cuando no algo peor, a muchos inocentes. Y solo hagan un pequeño ejercicio mental. ¿Qué estaríamos viendo ahora si la cosa fuera al revés y esto le pasa a un alto cargo de otro partido con ella a la oposición? Y aún hay quien le llora. Venga ya, hombre. Carlos Flores, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Rosa Peris, buenas noches. Buenas noches. Miguel Barrachina, buenas noches. Encantado, un placer. Ruth Merino, buenas noches. Buenas noches. Javier Paniagua, muy buenas noches. Buenas noches. Encendemos el faro. Bueno, 4 imágenes de portada, como siempre. Primero para la imagen más esperada del día, la imagen de Mónica Oltra, vicepresidenta, que 24 horas después de la condena por abusos sexuales contra su exmarido, ha continuado con su agenda y ha participado en un encuentro con entidades que trabajan con personas con diversidad funcional. La vicepresidenta ha negado que tenga que asumir ninguna responsabilidad política por lo ocurrido en un centro que, como decimos, depende de su consellería, y ha repetido que este asunto no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el centro de menores de Segorbe, que cerró hace meses y que ahora la justicia le ha quitado la ración, que ha anulado. Tarde, claro, porque el centro ya está cerrado y traspasado de manos. Vamos a hablar de esto enseguida y la vamos a escuchar a ella enseguida. Bueno, lo hemos planteado en la editorial del programa. La cuestión ahora mismo, que centra la actualidad política valenciana en las últimas horas, es si debe afrontar la vicepresidenta Oltra su dimisión o no por la condena de su exmarido, según sentencia de un tribunal. Era su marido, entonces, cuando cometió los abusos sexuales a una menor que debía proteger en un centro que dependía de Mónica Oltra. La menor fue desatendida y se sentía desprotegida, y los protocolos también, según la sentencia, no se cumplieron. Vamos a intentar acotar, como siempre, las medidas del campo, que es lo que hacemos cuando afrontamos cuestiones complejas como esta, ¿no? Tenemos al redactor jefe de Las Provincias, Antonio Vadillo, en directo. Antonio, buenas noches, buena nit. Hola, buenas noches, buena nit. Antonio, primero que nada, lo que hemos escuchado en las últimas horas, y era lo que debíamos, estamos esperando muchos periodistas y el entorno político también, era saber cómo reaccionaba la vicepresidenta ante esta cuestión y las demandas de que dimita por parte de la oposición, etcétera. Ella no admite ninguna responsabilidad, es lo que hemos escuchado. ¿Qué más ha dicho? Bueno, ella está ahora mismo haciendo equilibrismo, está haciendo un poco lo que hizo el Ayuntamiento de Valencia con la MT, es decir,
circunscribir todo a la crónica de sucesos, empujarlo para que no entre en el terreno de la política. Ten en cuenta que no solo a Mónica Oltra, sino a todo lo que es el tripartito, toda la izquierda valenciana, bueno, pues ya tienen bastante con el cuñado de Ribó, con el hermano de Chimo Puig, faltaba el exmarido de Mónica Oltra. Entonces, todas las argumentaciones hoy han ido a que la Generalitat ha hecho lo que protocolariamente estaba estipulado en ese momento, que a partir de este caso se endurecieron los controles y que en cualquier caso no ha habido ningún tipo de negligencia, o por lo menos, más que de negligencia, no ha habido ningún tipo de responsabilidad política. Es decir, esto es un suceso que es más o menos lo que hemos escuchado a Gretzi y a Ribó en el caso de la MT. Hay una cuestión que parece evidente. Mónica Oltra niega ninguna responsabilidad política, pero es precisamente la justicia, ese tribunal, quien en la sentencia viene a indicar, hace referencias precisamente a la acción o a la inacción de la Consellería, es decir, intimidación a la menor, inacción de los funcionarios y prácticamente denegación de auxilio por parte del personal. Claro, es que es la propia sentencia la que ha dado el contorno político al asunto. Es decir, aquí hay una cosa clara. Mónica Oltra pues ha tenido muy mala suerte en el sentido de que estaba casada con un señor, en el momento del suceso del delito estaba casada con este señor que cometió un delito vinculado al área de la que ella es la consellera. Entonces, evidentemente, ahí hay una responsabilidad ya, porque ella era la jefa de este señor y era responsable de la niña. Pero aparte de eso, tenemos una sentencia que dice que ha habido una serie de negligencias, una opacidad, tanto por parte del centro como de la propia consellería. Es decir, la psicóloga, primero no llevas a la psicóloga apropiada para un caso de abusos. Luego, la psicóloga no le pregunta por los hechos, sino que le pregunta por otras historias. Después no da traslado a la fiscalía. La fiscalía se entera a través de la policía, que en una de las fugas de la chiquilla, pues ella cuenta a la policía y la policía lo traslada. Es decir, todo esto lo incide en ello la sentencia. Luego, la sentencia es la que le está dando ese contorno político, porque al final digo yo que la Consellería tendrá alguna responsabilidad sobre los niños que tutela y sobre los empleados que trabajan en su área. Si a eso le añades que la persona juzgada y ahora condenada era la pareja de la consellera en el momento en que se produjo el suceso, y si a eso le añades cuánto ha bajado Mónica Oltra el listón con el caso de Segorbe, partiendo en aquel caso de una sospecha que después se mostró infundada, cerrando un centro, bueno, lo que habéis comentado, llevando a situación comprometida a una comunidad religiosa, ahora llevando a una situación comprometida a la Generalitat, que tendrá que afrontar unas indemnizaciones importantes. Bueno, pues evidentemente eso está ahí. Luego, podemos irnos más para atrás, es decir, ahora Mónica Oltra sostiene que no hay ningún tipo de incidencia política. Pues si quiere un día que venga aquí con nosotros y buscamos todo lo que ella dijo en casos como Urdangarín, como Alberto Fabra, es decir, vamos a ser un poco consecuentes, pero no hace falta irnos tan lejos, es que hay que leer la sentencia. Pues muchísimas gracias. Te iba a hacer dos preguntas más, pero tenemos algún problema técnico. Antonio nos lleva la señal muy nítida. Gracias en cualquier caso, como siempre. Buena nit. Venga, buena nit. Bueno, por ceñirnos a la cuestión, no estamos juzgando un tema ya juzgado, ni los hechos en sí, que parecen claros según un tribunal. Estamos juzgando, o estamos hablando, o analizando las consecuencias políticas, ¿no? El entorno político a esta historia. Carlos, ¿qué opinas? Bueno, yo voy a empezar siguiendo el consejo de Antonio Vadillo de ser consecuente, ¿no? Yo creo en la igualdad, creo en la libertad y, por lo tanto, creo en la responsabilidad individual de las personas. Y, por lo tanto, creo que cada uno es responsable de sus actos, con independencia de con quién esté casado en cada momento. Así que yo voy a empezar a dejar de referirme al inculpado, no inculpado ya, sino condenado en este caso, con el circunloquio de referirme a la persona con la cual estaba casada y a llamarle por su nombre, Luis Eduardo Ramírez. Este es el responsable de los hechos de los cuales estamos hablando. Que estuviese casado con una persona que tiene responsabilidades públicas y que esta persona en otras circunstancias tuviese unos estándares de excelencia que, de haber sido aplicados en este caso, pues le llevarían probablemente a dimitir, es algo que queda a la consideración de esa persona. Desde mi punto de vista, aquí hay una víctima, que es la muchacha esta que ha sufrido los abusos, y solamente hay un culpable. En la resolución, efectivamente, se dan cuenta de algunas incongruencias en el tratamiento del caso, de algunas deficiencias en el tratamiento del caso. Pero en la sentencia no se apunta a más responsable que al señor Ramírez. En el supuesto de que esas
inconsistencias en el tratamiento del caso, de esa psicóloga que no hace bien su trabajo, de ese director del centro que no está al tanto. En el supuesto de que esas deficiencias fuesen de la suficiente entidad, habría que empezar a pedir explicaciones a esas personas en concreto. Y solo si se acreditase que hay responsabilidad por parte de esas personas, quizás podríamos tirar hacia arriba y ya veríamos si tirando hacia arriba llegábamos o no llegábamos a la jefa del departamento, a la vicepresidenta del Gobierno y consellera de Políticas Sociales. Cuando los casos que citaba Antonio Vadillo, cuando en los casos de la infanta y de Iñaki Urdangarín, cuando en el caso de Dolores de Cospedal y su esposo se pretendió sacar consecuencias políticas negativas para las consortes de quienes estaban implicados en este asunto, pues algunos dijimos que cada uno era responsable de sus hechos. Yo lo dije en aquellos momentos y lo digo en esta ocasión. Quien en aquellos momentos intentó hacer leña de la esposa del árbol caído y ahora intenta hacer de cortafuegos, pues que asuma su congruencia o su falta de ella. Yo intento asumir la mía. Rosa. Bueno, y yo creo que estamos ante un caso gravísimo y la sentencia así lo explica. Creo que estamos hablando de personas enormemente vulnerables, son niñas y niños que están en centros de menores. El caso de esta joven, de esta niña, por la información que hemos conocido, lleva desde los 4 años en un centro de menores. Por lo tanto, es una criatura que no le han dado la oportunidad de tener ni una infancia ni una adolescencia como la inmensa mayoría de los chavales y las chavalas. Y la realidad es tremenda, ¿no? Porque por lo que hemos conocido, ella que lleva desde los 4 años en los centros de menores, por lo tanto, su comportamiento, sus actitudes, hasta incluso su ataque de ira forma parte de lo normal de una criatura que se le ha privado absolutamente de todo. Ella denuncia estos abusos al centro y el centro no debió creerla o en cualquier caso no hizo lo que tenía que hacer, que era ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, que es un policía cuando ella vuelve a denunciarlo quien lo pone inmediatamente en manos de la Fiscalía y de ahí arranca todo el proceso. Y a mí me parece tremendo que esta criatura fuera al juzgado, además lo hizo esposada. Que cuando la Fiscalía abre el proceso es a ella la que se la aparta y se la lleva a otro centro. A mí me parece que ha sido una niña muy valiente porque tenía todas las circunstancias o todos los elementos para haber callado, para haber transigido y para haber soportado la situación de violencia que ha sufrido. Y me alegro enormemente de esta sentencia, porque además hay un libro y una serie que ahora hay en la televisión que se llama Creedme, que cuenta la historia de una chavala con una historia muy parecida a la suya, donde el sistema no le creyó absolutamente nadie. Y por lo tanto hay que romper una lanza a estas mujeres, a estas jóvenes y a estas niñas que se atreven a denunciar y que hay que creerlas. La juez le ha creído, el médico forense le ha creído, el policía la creyó y la Fiscalía le ha creído. La pregunta es, ¿qué falló en ese centro para que no creyeran lo que la niña estaba diciendo? A partir de ahí yo creo que hay que abrir una investigación seria y rigurosa de qué falló en ese centro. Y si hay que asumir responsabilidades por parte del centro, que se asuman. Y a continuación, si el centro lo conocía y dio traslado a la consellería, cosa que a fecha de hoy a mí, por ejemplo, no me consta, no diré que no fue, simplemente que no me consta, que se asuman las responsabilidades también de la consellería. Pero verdaderamente, y lo decía él, aquí hay un agresor condenado y una víctima que es una niña menor y un centro de menores que no estuvo a la altura de lo que deben ser los centros en los que depositamos la vida de criaturas tan vulnerables como los menores que están en casas de acogida. Y luego, cuando tengamos un poquito de serenidad, si la podemos tener en este tema, creo que hay que abordar la realidad de los centros de menores para convertirlo en centros que tengan las paredes de cristal. Porque muchas veces nos llegan situaciones, denuncias, comentarios de situaciones en las que se vulneran los derechos de estas criaturas y no debemos ni permitirlo ni tolerarlo. Así que se ponga luz sobre la realidad de los centros de menores, luz
sobre cómo actuó este centro de menores y luego si la Consellería conoció los hechos que a fecha de hoy no me constan. Miguel. Bueno, yo creo naturalmente que hay que crear una comisión de investigación porque hay lagunas en este procedimiento extraordinarios. Cuando la audiencia ha recriminado a la directora, a la psicóloga, de ocultar este caso, es porque hay solo un caso o hay más casos. Claro, el procedimiento y la dimisión de Mónica Oltra debe producirse no por lo que ha hecho su marido, cuyo único responsable es el sinvergüenza que abusa de una niña de 13 años, según cuando se produjo, o 14 años, de forma reiterada. Ese es el único culpable. Ella se tiene que ir por todo lo que ha dicho. Es que en Segorbe, yo soy segorbino, por meros indicios, apareció un autobús de señores enviados y señoras por Mónica Oltra, se llevaron a 12 niños desarraigándolos. A una niña gitana tuvieron que romperle la nariz para meterla en el autobús. Eran 12 niños integrados en Segorbe. Iban al cole privado, iban al cole concertado, iban al cole público. No se quería ir ninguno. Los testimonios de estos 12 niños ante los jueces han sido extraordinarios por la crueldad con la que se los sacó de su hogar. Se les dio minutos para desalojar cuando solo había un testimonio que a Mónica Oltra le interesó: politizar, pedir la palabra en las Cortes Valencianas, mentir y contar que esos niños que estaban integrados mendigaban por Segorbe. Falso. Fue todo siempre falso. Fue un montaje. Y además decía dos cosas. Ante los indicios, que después el juez ha demostrado falsos, de aquellos mensajes entre un educador que ella condenó, Mónica Oltra condenó al destierro a una familia de Segorbe cuando en público, en Cortes Valencianas, leyó una serie de mensajes que después el juez dijo que esos mensajes no tenían nada que ver con lo que Mónica Oltra, la denunciante, dijo. Ella dijo que ante los indicios había que cerrar el centro y despedir al trabajador. Indicios. Y con su marido hay una condena. Una condena. Ella conocía desde hace 2 años que en los tribunales se estaba fraguando esto y han permitido que una niña de 13 años vaya esposada. Y era la que denunciaba. ¿Cómo va a denunciar una niña en un centro de menores de Mónica Oltra? ¿Cómo van a denunciar? Hay que tener, como decía Rosa, muchas agallas. Esa niña es una niña muy valiente, con mucho coraje, sabiendo a lo que se enfrentaban. A que si denuncias al marido de Mónica Oltra, se te van a llevar esposada. Tu directora lo va a ocultar, tu psicóloga lo va a ocultar y te van a esposar a ti. Y vas a estar tú en el pasillo esperando el testimonio. Y además no lo van a separar. Es decir, el que abusó de ti cada noche va a vivir junto a ti. Y Mónica Oltra se tiene que ir, no por lo que ha hecho el sinvergüenza de su marido, sino por lo que ella dijo y por lo que ella ha exigido. Se tiene que marchar. Y hoy hemos pedido el Partido Popular una comisión de investigación porque es imposible. ¿Se imaginan la España de Mariano Rajoy donde la policía detiene a la niña que denuncia una violación o un abuso? ¿Se lo imaginan? ¿Que esposan a una niña? Es decir, ¿cuántas mentiras tiene que haber contado la Consellería de Bienestar Social y la vicepresidenta Oltra? ¿Cuántas mentiras para que la policía crea que la niña abusada es la maltratadora y su marido tenga que aguantar? Es que sigue estando. Es que según cuentan, hoy sigue estando. Es que no han tenido valor para moverlo. ¿Cuánto sabrá ese exmarido de Mónica Oltra para que no lo muevan? ¿Cuánto sabrá? Por tanto, nos gustaría escucharlo a él y a toda esa cadena que ha ocultado los abusos a esta niña en las Cortes Valencianas. Y como dice Rosa, paredes de cristal, que se escuche a todo el mundo y que se trate a todos por el mismo rasero. Y con el rasero que yo escuché públicamente en la tribuna a Mónica Oltra tiene que marcharse hoy mismo. Luz. Bueno, antes que nada decir que lo penoso y lo abominable de esto es que haya sucedido. O sea, lo ideal sería que no tuviéramos que estar hablando de este tema, primero por el tema que es, porque hay una menor que se ha juzgado ya y hay un condenado de haber abusado de ella sexualmente. Y en segundo lugar, también estaría muy bien no tener que hablar de esto por lo que trae con la incoherencia de la señora Mónica Oltra con otros casos, como lo que estaba comentando Miguel del otro caso de Segorbe. Es decir, por un lado, deleznable la actuación de este hombre, se ha juzgado, él es culpable y es el único culpable hasta el momento de lo que ha sucedido. Estoy de acuerdo con Rosa en que no
podemos elucubrar mucho sobre estos temas. La imagen de la niña esposada es horrible. Cualquiera que se ponga a pensar en lo que ha podido pasar en ese centro de menores, en lo que se ha podido ocultar, en lo que se ha pedido... Pero el caso es que a día de hoy no tenemos datos concretos. Lo que se ha juzgado está juzgado. Lo que quiero decir con esto es que nosotros, cuando hemos tenido conocimiento de la comisión de investigación que ha anunciado el Partido Popular, ante estos hechos... Ante los hechos que estén a día de hoy, nosotros no vemos un motivo tampoco para estar culpabilizando a la vicepresidenta, a Mónica Oltra, más allá de por la incoherencia, con la que está tratando este caso respecto al otro que era similar, pero en aquel caso a ella le interesaba y tomó el caso por bandera y para nosotros se excedió, evidentemente se excedió porque luego el hombre que acusó fue declarado culpable, además de todos los daños... Inocente. Además de todos los daños colaterales que llevó con todos estos niños que fueron trasladados y las monjitas de este centro que fue cerrado, etcétera. Evidentemente no se puede defender ahora que no se tiene nada que ver cuando has actuado así con otro caso, pero nosotros a día de hoy, con los datos que hay, se ha juzgado este caso y salvo que haya indicios de que se ha cometido alguna irregularidad por parte de la Consellería, pues esperaremos los acontecimientos y en ese caso valoraremos si hay que seguir haciendo algún tipo de actuación o no. Como no, pedimos transparencia y pedimos comisión de investigación siempre que haya un indicio. Hemos hablado aquí de otros casos como el de los hermanos de Ximo Puig o el caso de la MT, claramente, y ahí estamos totalmente de acuerdo, pero en este caso, que es tan delicado, no vemos razones ahora para ir más allá. Javier, ¿qué te parece todo esto? A mí lo que me lleva a reflexionar el tema no es tanto ya lo que ha sido juzgado, el juez tiene toda la potestad para condenar lo que haya condenado, sino el sentido de las responsabilidades políticas. Y para eso me interesaría hacer comparación con lo que ha ocurrido en otras sociedades y en otros tiempos. Es decir, recuerdo, por ejemplo, la figura de Willy Brandt cuando dimitió porque se le descubrió en su propio despacho que había un espía de la Stasi. Él no sabía que era un espía de la Stasi, pero él asumió la responsabilidad por tenerlo en su despacho y, naturalmente, dimitió. Esta es una actitud sobre una responsabilidad política. En cambio, lo que ocurrió con Andreotti, por ejemplo, en Italia. En Italia, un famoso mafioso acusó a Andreotti de estar vinculado a la mafia y, bueno, ahí se especuló mucho sobre la relación de la mafia con Andreotti. Andreotti no dimitió. Es decir, aquí hay un problema que las responsabilidades políticas son subjetivas al final. Pertenecen realmente a la persona que toma esa decisión. Y la oposición o la no oposición tienen, los medios de comunicación, tienen el derecho a reclamar, sobre todo a aquellas personas que han hecho gala de protestas en contra de otras situaciones. El problema es que no hay un baremo claro en los partidos políticos para saber dónde llega la responsabilidad política. Depende muchas veces de las circunstancias, depende muchas veces de los medios de comunicación y depende muchas veces de la persona y la trayectoria que esa persona ha tenido. Y en este sentido, bueno, pues lo único que hay que clarificar es si Mónica Oltra asume de alguna manera responsabilidad política o, por el contrario, ella considera que no tiene ninguna incidencia sobre la responsabilidad política de lo que ha ocurrido. Pues nos tememos que, parafraseando al catedrático Paniagua, piensa lo segundo. Vamos a escucharla. Bueno, jo no he tingut accés encara a la sentència, he tingut accés a lo que vostès han publicat. En tot cas, ja es va explicar fa 3 divendres tots els passos que havia fet la Conselleria, inclús la instrucció que es va dictar posteriorment a conèixer-se els fets per part de la Conselleria i està tot explicat, però s'explicarà les voltes que faci falta i sobretot en seu parlamentària. En el cas de Segorbe el que va passar és que a canvi de no denunciar, la direcció del centre va decidir despedir-lo sense indemnització. Pacten que a canvi de no presentar denúncia i de no informar a la Conselleria ni a la Fiscalia, aquesta persona se'n va del treball sense la indemnització laboral. Aquest és el punt de partida de Segorbe. No té res que veure amb el punt de partida del centre de València. El que n'hi ha
és una condemna per una actuació en un centre, efectivament, en un centre privat, com diu vostè, i la responsabilitat és de la persona que en aquest cas ha estat condemnada. No, en fi, això, les responsabilitats polítiques se deriven d'actuacions polítiques errònies, no d'actuacions individuals de persones. Malauradament, casos com estos en tenim en les famílies, en tenim en els entorns familiars. La majoria d'abusos sexuals a xiquets i xiquetes de fet se donen en l'entorn de confiança de la víctima. Vivim en una societat on malauradament encara no hem acabat amb aquest tipus de... Carlos. La mayor parte de los abusos se dan en un entorno de confianza, naturalmente, claro. Solo faltaría que la mayor parte de los abusos que se producen en España los generasen personas que viven en Australia, ¿no? La pregunta es, por ampliar un poco el foco, si no tenemos en términos generales un problema con nuestro sistema de acogida de menores. Repito, ya no hablando de esta cuestión en particular, ni del caso Ramírez, ni del caso Segorbe, sino en términos generales, si no estamos cerrando el foco en el modo en el que acogemos a los menores desamparados. Estamos hablando de menores que carecen de arraigo familiar, en muchas ocasiones estamos hablando de menores inmigrantes no acompañados, de entornos problemáticos, y no estoy muy seguro que internarlos en una residencia, por mucha que sea la profesionalidad de quienes la atienden, en algunas ocasiones personal calificado o cualificado en el terreno de la psicología, en otros casos religiosas dedicadas a esta tarea. No sé si esta es la mejor de las soluciones. Yo he tenido la fortuna de conocer a familias de acogida, a familias que han tenido a menores acogidos en su hogar, y he tenido la oportunidad de ver de primera mano el extraordinario cariño, el extraordinario sacrificio desde todos los puntos de vista, personal y también económico, que han realizado por esos menores, y también de comprobar el resultado. Y también he tenido la oportunidad de escucharles hablar de las enormes dificultades burocráticas con las que tenían que hacer frente cotidianamente. Es decir, comportarse con generosidad, dar tu tiempo y dar tu dinero, y encima hacer frente a dificultades burocráticas sin fin. Eso constituye un auténtico despropósito. Cuando precisamente el encomendar esos menores a familias de acogida, es decir, el darles un entorno familiar lo más parecido posible a esa familia que deberían de haber tenido y no tuvieron, es, desde mi punto de vista, la mejor manera de garantizarles un futuro. Quizás todo esto sería bienvenido en última instancia y al final del camino si nos llevase a una reflexión que me parece que tendríamos que tener en cuenta. No hay turnos ahora, ¿quién quiere participar? No sé si Rosa... Bueno, yo comparto parte de lo que estaba diciendo. De hecho, en esta legislatura y la inmensa mayoría de las niñas y de los niños se intenta que tengan una familia de acogida, porque donde mejor se encuentran es en una familia, en cualquier centro, aunque reunieran las mejores condiciones, que no las reúnen, donde mejor estarían es una familia. Pero es verdad que hay dificultad y que hay algunos niños y niñas pues que al final tienen que estar en un centro de menores. ¿Y esas familias reciben un apoyo suficiente? ¿Un apoyo económico suficiente? ¿Reciben facilidades burocráticas? Bueno, también es cierto que no seamos muy lax. A ver, esto es muy complicado. Es cierto que igual como, por ejemplo, en las adopciones, el nivel de exigencia y de burocracia que hay es mucha, sin duda, pero tienes que proteger a los menores. Tampoco podemos dejar a los menores mañana con cualquier familia que lo pide, y por lo tanto hay toda una serie de mecanismos para supervisar que son familias idóneas. En muchos casos se llevan a criaturas con dificultades. Bueno, pero lo ideal sería que todos y cada uno de ellos estuvieran en una familia de acogida. Algunos no es posible y están en los centros de menores, otros lo están efectivamente porque hay dificultades de inserción en la sociedad y a veces tienen pues condenas que tienen que estar en centros de menores. Por lo tanto, hay toda una realidad. ¿Qué es lo que se han hecho en estos 4 años? Pues, por ejemplo, hay más de 600 monitores, tutores, personal en los centros de menores. Y se ha optado por reducir al mínimo estos centros para que se asemejen más a familias que a grandes espacios completamente sin personalidad. Por eso yo decía
que más allá de este caso concreto, creo que valdría la pena que hiciéramos una reflexión en serio de la realidad de nuestros centros de menores. Creo que la radiografía y la foto no sale demasiado bonita, en general, porque normalmente en la sociedad es como que esto es un problema, lo apartamos y seguimos hacia adelante, levantamos la alfombra y lo escondemos. Y mira, yo viví hace poco una realidad que, por ejemplo, se produjo en Liria, donde la candidata del Partido Popular, la señora Masolari, todos los meses cogía una pancarta, se ponía delante del ayuntamiento para decir no al centro de menores en Liria. Y por lo tanto animaba a la población de Liria a manifestarse porque no querían un centro de menores en Liria. Pues yo creo que esas actitudes no ayudan porque generan en la población la sensación de que un centro de menores es un centro prácticamente de delincuentes cuando son criaturas que requieren el apoyo de la sociedad. Así que si este caso sirve sin duda para dirimir las responsabilidades que tengan que dirimir, pero a futuro para construir unos centros que atiendan a los menores con la dignidad que se merecen, pues estaría bien este debate. Yo de todas maneras quisiera decir que lo más importante aquí son la responsabilidad política. Y quiero recordar algunos casos. Yo recuerdo porque yo estaba allí, cuando tuvo que dimitir el vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, porque tenía a su hermano en el despacho de la delegación del gobierno de Sevilla. Yo recuerdo también cuando Solchaga tuvo que dimitir porque defendió en aquel momento al que era presidente del gobierno de España. Yo recuerdo a Valverde, que era ministro territorial, y tuvo que dimitir porque se le acusaron, que después el Supremo lo absolvió totalmente. Es decir, hay responsabilidades. Hay personas, el caso de Toni Asunción, ¿era culpable él de que se escapara Roldán? No, pero sin embargo Toni Asunción asumió la responsabilidad política y dimitió como ministro del Interior. Por lo tanto, quiero decir, aquí hay diferencias históricas, como he recordado anteriormente, y aquí hay una responsabilidad que debe de asumirse desde el punto de vista político, porque esto no es una cuestión es decir, casual, ni que digo, no, es que yo no tengo nada que ver. Oiga, mire usted, esto tiene usted que ver, claro que tiene usted que ver. Y en ese sentido es lo que quiero recordar, porque no todos los casos son iguales, ni se han producido de la misma manera. Es que me parece un dato por si queremos seguir debatiendo sobre esta cuestión, que lo acabo de comprobar. ¿Sabes cuánto recibe en estos momentos una familia de acogida por menor? 450 euros al mes. 450 euros al mes. Con 450 euros al mes se escolariza, alimenta y viste a un menor. Yo, escuchando a Mónica Oltra, me resulta difícil. Esta noche no sé si podré dormir, porque es que el nivel de cinismo de la vicepresidenta todavía del gobierno valenciano es extraordinario. Todos sabemos lo que son responsabilidades personales y las responsabilidades políticas. Yo recuerdo que era en Elche apareció uno de Juventudes, no sé qué, por pederastia, es un tema personal y jamás entramos. Pero esto es responsabilidad política porque es una menor tutelada por ti, Mónica Oltra, en un centro que ahora llamas privado, tan privado como el de Segorbe, que cerraste sin ningún papel, que subvencionas, porque es un centro concertado, que fiscalizas y que concedes o no concedes, como en el caso de Segorbe, que lleva 2 años cerrado y Mónica Oltra ha sido condenada por los tribunales, cerrado. Y hasta hace poco, los que llevaban cada día una camiseta distinta llevaban aquello de responsabilidad judicial y responsabilidad política. Y aquí la política, que es ella, jefa del departamento, cuando te ha dicho una juez, una sala de la Audiencia Provincial de Valencia, te ha dicho que habéis estado obstaculizando, que han estado ocultando a tu marido, que han mantenido a la niña con ese sinvergüenza de marido con el que estaba casada Mónica Oltra. Ahora resulta que es un tema personal. Y eso no lo pensaste cuando pediste la palabra y te subiste a la tribuna con denuncias tuyas, que no habían otras más que tuyas, a relatar mensajes. Yo le pido a Mónica Oltra que sea valiente, que no sea cobarde y que suba a la tribuna y que relate las guarradas que hacía su marido. Las guarradas que hacía su marido con las niñas tuteladas de 13 años. Que haga lo mismo que hace 2 años. Tan valiente que era ella. Ahora es un tema personal.
Y no entro yo ya a juzgar cómo accedió o no este hombre a ese puesto de trabajo. Demos que por hecho que aprobó y que accedió correctamente. Lo que pido es igualdad de trato. Que el Compromís y el PSOE y quien venga antes pedían responsabilidades judiciales. Una, y ya está condenado a 5 años por abuso a una menor, y responsabilidades políticas. Y yo pregunto, ¿las políticas dónde están? A mí solamente me gustaría aclarar que aquí hay dos cosas que diferenciar. Por un lado está lo que comentaba Rosa, de que es un problema gordísimo el que tenemos con los centros de acogida, igual que con las residencias de ancianos, que todos recordamos imágenes horribles de ancianos maltratados en alguna residencia, y también ha habido casos que han sido juzgados hace años ya. Entonces, lo que tenemos que ser valientes, además de que Mónica Oltra fuera valiente para explicar, igual que lo fue, como recordaba Miguel en ese caso de Segorbe, lo que tenemos que ser valientes para afrontar este problema en serio y desde la responsabilidad que todos tenemos donde estamos. Es decir, hay un problema porque a nadie se le escapa que cuando salen a luz estos casos, yo creo que todos pensamos cuántos habrá que no salen a la luz. Esperemos que no sean muchos, pero es inevitable pensar que ahí hay mucho que mejorar y que hace falta muchos controles y mucha responsabilidad, tanto de los trabajadores como de los responsables finales y los responsables políticos. En este caso hay que diferenciar ese problema que tenemos y que deberíamos afrontarlo de verdad y hacer que todos nuestros menores y las personas más vulnerables tuvieran unas mejores condiciones de vida y tuvieran una seguridad en su día a día y no tuvieran miedo a denunciar. Eso está por un lado, y por otro lado es este caso concreto en el que, bueno, está claro que a mí me gustaría que se tratara como cualquier otro caso. O sea, hay un responsable que ha sido juzgado y si hay una responsabilidad que asumir política, que se asuma no por ser quien es, sino porque ha habido una cosa, ha habido un caso que ha habido una dejadez por parte de la Consellería o se ha intentado tapar un hecho por parte de la Consellería, en el caso de que eso se demuestre, pero no por ser quien es, sino por el caso concreto que es. Bueno, vamos a hacer una pausa, venimos con más cuestiones enseguida. Hasta ahora.